Cada año, cuando llega el invierno, una fiesta de luces ilumina hogares en todo el mundo. Es Hanukkah, la fiesta de las luces, una celebración que dura 8 días y que a menudo se asocia con velas, dreidels y dulces. Pero detrás de estas costumbres alegres, se esconde una historia de valentía, resistencia y un milagro improbable, ocurrido hace más de 2000 años en una tierra lejana. Para entender realmente Hanukkah, debemos viajar a un tiempo de imperios colosales y de lucha por la identidad en medio de un mundo cambiante. Nuestro viaje comienza en el siglo IV a.C. Un joven general macedonio llamado Alejandro Magno está conquistando el mundo conocido. Sus ejércitos imparables barren desde Grecia hasta la India, construyendo un imperio vasto. Cuando Alejandro muere repentinamente, su reino se descompone en varias partes, gobernadas por sus generales. Dos de estos imperios, el ptolomeico con sede en Egipto y el seleucida en Siria, se convierten en los principales contendientes por el control de las tierras intermedias. Y justo en medio de estos dos gigantes, se encuentra la pequeña tierra de Judea, el hogar del pueblo judío. Durante un tiempo, bajo el dominio ptolomeico, los judíos disfrutaron de una relativa autonomía. Pudieron practicar su religión y vivir según sus leyes, centrando su vida en el gran templo de Jerusalén. Las ciudades crecían, la agricultura prosperaba, y la gente seguía sus tradiciones ancestrales. Pero el equilibrio de poder en la región era frágil, como una roca que se tambalea al borde de un precipicio. Las batallas entre ptolomeos y seleucidas eran constantes, y Judea, al ser un cruce de caminos vital, era a menudo el campo de batalla. Los mercaderes temblaban al escuchar el paso de las legiones. Los campesinos se aferraban a sus cosechas, sabiendo que en cualquier momento los soldados podrían pisotear sus campos. Finalmente, en el año 200 AC, Judea cayó bajo el control seleucida. Al principio, la transición no fue del todo traumática. Los nuevos gobernantes, en su mayoría, permitieron a los judíos continuar con sus costumbres. Pero con el tiempo la influencia de la cultura griega, conocida como helenismo, comenzó a extenderse. Las ciudades griegas florecían con gimnasios, teatros y templos dedicados a dioses paganos. La filosofía y el arte griegos fascinaban a muchos, y algunos judíos, especialmente en las élites urbanas de Jerusalén, empezaron a adoptar estas nuevas costumbres. Vestían túnicas griegas, hablaban su idioma, participaban en sus deportes. Incluso construyeron un gimnasio junto al templo, lo que para muchos tradicionalistas era una afrenta directa a su fe. Esta división entre los judíos helenizados y los que se aferraban a sus tradiciones creaba una grieta creciente dentro de la comunidad, una tensión que se sentía en las calles estrechas y en las casas de piedra. Algunos veían en el helenismo una forma de progreso, una manera de unirse al mundo moderno. Otros lo consideraban una amenaza existencial, un veneno que corrompería el alma de su pueblo. La situación se torció drásticamente con la llegada de Antíoco IV Epífanes al trono seleucida en el año 175 a.C. Antíoco era un hombre ambicioso, arrogante y con una megalomanía peligrosa. Se hacía llamar Epífanes, que significa Dios manifestado, y creía firmemente que su cultura, la griega, era la única civilización verdadera. Estaba obsesionado con unificar su reino bajo una sola cultura y religión, la helenística. Para él, la obstinada persistencia de los judíos en sus propias leyes y costumbres era una afrenta, un desafío a su autoridad y a su visión de un imperio homogéneo. Antíoco veía en la fe judía una reliquia arcaica que debía ser erradicada. Inicialmente su intromisión fue sutil. Promocionó sacerdotes sumos que apoyaban el helenismo, y se inmiscuyó en las finanzas del templo, un edificio sagrado de mármol blanco y oro que era el corazón de la vida judía. Pero la paciencia de Antíoco se agotó. Después de una campaña militar fallida en Egipto y una revuelta en Jerusalén, Antíoco regresó a Judea furioso, convencido de que los judíos eran una fuente constante de problemas. Fue entonces cuando desató una campaña brutal de opresión religiosa. Sus decretos fueron claros, severos e implacables. Prohibió la circuncisión bajo pena de muerte, una práctica central en la fe judía desde los tiempos de Abraham. Las madres que se atrevían a circuncidar a sus hijos eran castigadas de forma horrible, a menudo ejecutadas junto a sus bebés en las murallas de la ciudad, sus cuerpos arrojados para ser devorados por los buitres. Se prohibió observar el Sabbat, el día de descanso sagrado, así como la celebración de las festividades judías. Estudiar la Torá, las leyes y enseñanzas de Dios, se convirtió en un crimen punible. Los rollos de la Torá eran buscados por los soldados, confiscados y quemados públicamente en las plazas de los pueblos, sus cenizas esparcidas al viento. Los judíos se veían obligados a comer carne de cerdo, un animal considerado impuro, y a participar en sacrificios a los dioses griegos. Soldados seleucidas patrullaban las aldeas, buscando cualquier signo de desobediencia, y los campos de cereales, las viñas y los olivos, sufrían las consecuencias de la represión.
El punto culminante de esta tiranía llegó en el año 167 AC, cuando Antíoco perpetró la máxima profanación imaginable. Sus soldados irrumpieron en el templo de Jerusalén, rompieron sus vasijas sagradas, saquearon sus tesoros, y lo transformaron en un santuario para Zeus, el dios principal de los griegos. Erigieron un altar pagano sobre el altar original, y, en un acto deliberado de desprecio, sacrificaron un cerdo en él, derramando su sangre sobre los lugares más sagrados. Los sacerdotes y los fieles veían, horrorizados, cómo su centro espiritual, el lugar donde creían que habitaba la presencia divina, era corrompido de la manera más blasfema. El humo del incienso pagano llenaba el aire sagrado, y las estatuas de dioses extraños se alzaban donde antes solo había pureza. Para los judíos devotos, era como si el fin del mundo hubiera llegado. Una oscuridad impenetrable cubría su fe y su futuro. Muchos huyeron a las cuevas en las montañas, escondiendo sus familias y sus preciosos rollos de la Torá bajo tierra, esperando el día en que la luz volviera a brillar. En medio de esta opresión asfixiante, la chispa de la resistencia encendió en un pequeño pueblo llamado Modín, a unas 20 millas al noroeste de Jerusalén. Allí vivía un sacerdote anciano llamado Matatías, un hombre respetado por su sabiduría y su inquebrantable fe. Matatías observaba con profunda angustia cómo los soldados de Antíoco avanzaban por los pueblos, forzando a los judíos a apostatar. Los soldados seleucidas llegaron a Modín, instalaron un altar pagano en la plaza del pueblo, y exigieron que los habitantes ofrecieran sacrificios a los dioses griegos. Un oficial griego, con armadura reluciente y un semblante de superioridad, pidió a Matatías, como líder de la comunidad, que diera el ejemplo y realizara el sacrificio impuro. Matatías se negó rotundamente. Su voz, aunque anciana, resonó con una determinación férrea. Declaró que nunca abandonaría las leyes de sus padres. «Quien sea celoso de la Torá y de la alianza, que me siga», exclamó. Pero antes de que el oficial pudiera reaccionar, un judío helenizado del pueblo, deseoso de complacer a las autoridades o quizás por miedo, se adelantó para realizar el sacrificio prohibido. La furia de Matatías fue incontenible. Sacó su espada y mató al judío helenizado en el altar. Y luego, con la misma furia, mató al oficial griego y a algunos de sus soldados. Era un acto desesperado, audaz y sumamente peligroso, pero era también una declaración. Matatías no tenía dudas. Este acto de rebeldía pública fue la señal que muchos estaban esperando. Matatías y sus 5 hijos Juan, Simón, Judas, Eleazar y Jonatán, abandonaron Modín y huyeron a las colinas rocosas y cuevas del desierto. Con ellos se fueron todos aquellos que no estaban dispuestos a renunciar a su fe. Hombres, mujeres y niños, llevando lo poco que podían, se internaron en un terreno árido y escarpado, dejando atrás sus casas y sus campos. Sabían que esta huida significaba guerra. Matatías era el líder de la incipiente rebelión, pero fue su tercer hijo Judas, quien se convirtió en el cerebro militar. Judas era conocido por su fuerza, su coraje y su ingenio en la batalla. Su apodo Macabeo, que significa el martillo, lo decía todo. Era un golpeador de enemigos, un guerrero implacable. En las montañas, Judas entrenó a su pequeño ejército compuesto por granjeros, pastores y sacerdotes que no tenían experiencia militar, pero sí una fe inquebrantable. Les enseñó tácticas de guerrilla, cómo usar el terreno a su favor, cómo lanzar ataques sorpresa y desaparecer rápidamente, cómo evitar enfrentamientos directos con el ejército seleucida, mucho más grande y mejor equipado. Las primeras victorias de los macabeos fueron pequeñas pero significativas. Atacaban caravanas de suministros, emboscaban patrullas solitarias y destruían los altares paganos que los seleucidas habían erigido en los pueblos. Cada victoria, por pequeña que fuera, aumentaba la moral de los rebeldes y atraía a más voluntarios a sus filas. Los hombres de Judas se escondían entre las rocas y los arbustos, esperando el momento justo para caer sobre sus enemigos con gritos de guerra y la fuerza de la desesperación. Sus armas eran rudimentarias: espadas de campesinos, lanzas improvisadas, hondas para arrojar piedras, pero su espíritu era inquebrantable. La noticia de la revuelta llegó a Antíoco, quien inicialmente la desestimó como una molestia menor. Envió pequeños contingentes para sofocarla, pero estos fueron repetidamente derrotados por las tácticas de guerra de guerrillas de Judas. Los seleucidas, acostumbrados a batallas en campo abierto, no sabían cómo luchar contra un enemigo que surgía de la nada y se desvanecía en la oscuridad de las cuevas y los valles. Las emboscadas en pasos estrechos, donde el gran número de los seleucidas se volvía una desventaja, fueron especialmente efectivas. Una de las batallas más memorables fue la de Bet-Horon. Un general seleucida, Serón, marchó con un gran ejército hacia los rebeldes. Judas, con un número mucho menor de hombres, lo esperó en un desfiladero estrecho y empinado. Cuando el ejército seleucida avanzaba pesadamente cuesta arriba, los macabeos cayeron sobre ellos desde ambos lados. El pánico se apoderó de las filas seleucidas. Muchos soldados, con sus armaduras pesadas, cayeron por los precipicios rocosos,
o fueron alcanzados por las flechas y las piedras. Fue una victoria aplastante para los macabeos, demostrando que no eran un grupo de bandidos, sino una fuerza militar formidable. Las noticias de esta victoria corrieron como el fuego por toda Judea, inspirando a la población y aterrorizando a los invasores. A pesar de estas victorias, los macabeos sabían que su objetivo final era recuperar Jerusalén y su amado templo. Esta era la capital, el corazón espiritual de su nación. En el año 164 a.C., Judas Macabeo reunió a sus fuerzas, y, con una audacia asombrosa, marchó hacia Jerusalén. El ejército seleucida, aunque todavía poderoso, había sufrido varias derrotas y su moral estaba baja. Antíoco, además, estaba distraído con otras campañas en la parte oriental de su imperio y con problemas económicos. Cuando los macabeos entraron en Jerusalén, el panorama era desolador. El templo, que una vez fue un faro de santidad, estaba cubierto de escombros y basura, lleno de estatuas de ídolos y señales de la profanación. El altar estaba destrozado, y la suciedad cubría sus patios. El corazón de los soldados se encogió ante la visión del lugar sagrado de su pueblo convertido en un chiquero pagano. Con lágrimas en los ojos y una determinación renovada, Judas y sus hombres se dispusieron a la tarea de purificar el templo. Primero, limpiaron los patios, arrastrando las estatuas paganas y los restos impuros. Destruyeron el altar profanado y construyeron uno nuevo con piedras sin labrar, siguiendo las antiguas leyes. Repararon los muros, restauraron las cámaras y se aseguraron de que cada rincón estuviera libre de la influencia seleucida. Fue un trabajo arduo y simbólico, piedra a piedra, restaurando no solo el edificio, sino también la esperanza de su pueblo. Los sacerdotes que habían permanecido fieles regresaron, y con ellos, la promesa de renovar los rituales. El 25 del mes hebreo de Kislev, 3 años después de la profanación, el templo estaba listo para su rededicación. Era un día de alegría inmensa y de profunda gratitud. Los sacerdotes se prepararon para encender la menorá, el candelabro de 7 brazos que debía arder continuamente en el templo. La luz de la menorá simbolizaba la presencia divina, y su reencendido era el acto central de la rededicación. Pero se encontraron con un problema. Para encender la menorá, necesitaban aceite de oliva puro, consagrado para ese propósito. Después de la profanación, los seleucidas habían destruido o contaminado todo el aceite puro del templo. Los sacerdotes buscaron desesperadamente en los rincones del santuario, y, finalmente, encontraron una pequeña jarra de aceite. Era una cantidad diminuta, suficiente apenas para que la menorá ardiera durante un solo día. La desesperación se cernía sobre ellos. ¿Cómo podían mantener la luz ardiendo si no tenían más aceite? Aún así, decidieron encenderla. Era el gesto de fe más importante en ese momento. Y entonces, ocurrió el milagro. La pequeña jarra de aceite, que según todas las leyes de la naturaleza debía agotarse en un día, ardió no solo un día, sino 2. Y luego 3. Y así sucesivamente, hasta que pasaron los 8 días. Tiempo suficiente para producir y consagrar más aceite puro. La llama de la menorá no se extinguió, desafiando la lógica y la escasez. La luz se mantuvo viva, un símbolo de la intervención divina y de la perseverancia de un pueblo. Esta es la historia del milagro del aceite que se celebra en Hanukkah. La victoria de los macabeos fue un logro asombroso. No solo recuperaron Jerusalén y purificaron el templo, sino que también establecieron un estado judío independiente que duraría más de un siglo. La dinastía Asmonea, descendiente de Matatías, gobernó Judea, restaurando la soberanía judía en su tierra. Aunque la lucha por la independencia total continuó durante algunos años más, el núcleo de la opresión seleucida había sido aplastado. Los judíos volvieron a sus casas, sus campos y sus sinagogas, con la libertad de practicar su fe sin miedo. La historia de Hanukkah, entonces, no es solo la de una victoria militar, sino la de una victoria espiritual, la de la luz sobre la oscuridad, la de la fe sobre la opresión. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más sombríos, la esperanza y la resistencia pueden prevalecer. Hoy, la historia de Hanukkah sigue resonando. Se celebra encendiendo una menorá de 8 brazos Hanukkía, añadiendo una vela cada noche durante 8 días. Cada vela que se enciende es un recordatorio del milagro del aceite y de la determinación de los macabeos. Los niños juegan con dreidels, toques con 4 lados que tienen letras hebreas, que son un acrónimo de «Un gran milagro ocurrió allí». La gente come alimentos fritos en aceite, como sufganiot, buñuelos rellenos y latkes, tortitas de patata, en recuerdo del milagro del aceite. Se dan regalos, se canta, y las familias se reúnen para recordar la lección de valor y fe que esta festividad encierra. La historia de Hanukkah nos habla de la importancia de defender aquello en lo que creemos, incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra. Nos enseña que la libertad religiosa y cultural no deben darse por sentadas, y que a veces, los actos de unos pocos valientes pueden cambiar el curso de la historia. Es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de la enduring fuerza de la fe.
La luz de Hanukkah no es solo la luz de las velas, es la luz de la esperanza que arde en el corazón de un pueblo, un faro que ha brillado a través de los siglos, recordándonos que, incluso en la noche más oscura, la luz siempre tiene el poder de regresar.